Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. En línea, como lo anunciábamos al principio del programa, estamos conversando con Gabriel Bornoromi. Él es presidente de SECHA, Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina. ¿Cómo andas, Gabriel? Aldo Gamba te saluda y Miguel Di Maggio. ¿Qué tal, Aldo? Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo andas, Miguel? Gabriel. Gaby, te hago una pregunta. Hace 6 meses atrás, 8 meses atrás, en este programa, anunciaste, me acuerdo al aire, la crisis que iba a tener la República Argentina con respecto a la escasez de combustibles. En este caso estamos hablando más que nada de gasoil, pero hoy vas al surtidor y te falta Infinia, algo que pocas veces pudimos ver. Y esto empieza a suceder, y esto empieza a tener un impacto económico muy importante, principalmente lo que tiene que ver con el campo, pero como la Argentina está muy acostumbrada a lo que es la especulación constantemente, también empiezan a subir los precios desde la góndola del supermercado y muchísimos otros rubros. Desde SECHA, y vos como presidente que estás intermediando también con, y vamos a hablar de ese tema, con YPF, ¿cómo lo ves este tema? Bueno, con tristeza, porque en realidad uno pretende equivocarse cuando dice que vamos hacia un desabastecimiento, y como bien lo decía vos, lo dijimos hace un tiempo atrás, de 6 a 8 meses, pasó, y hoy estamos con una crisis energética en la Argentina, principalmente el diésel, que hay un porcentaje importante, un 25%, un 20% que lo importamos porque no alcanza la producción argentina, y las consecuencias son nefastas para nuestro país, porque primero se van los dólares para importar el diésel que nos falta, segundo, la actividad productiva se resiente, y después aparece lo que bien decís vos, algunos que intentan de entre el río revuelto a ver si actualizan un precio más de lo que corresponde, y la inflación se empuja un poco más. En rigor de verdad, la inflación se nos van estos dólares y es lo que empuja a que el dólar aumente, ¿no? Porque hay escasez de dólares y entonces el dólar aumenta. Ahora, Gabriel, vos dijiste algo que lo discutí en este programa con José Luis Espert, y que tiene que ver con esta posibilidad que tiene la República Argentina, y siempre asomaba esta cuestión del gobierno de Frondizi, ¿no? En ese momento Frondizi y Frigerio, donde se empezaban a hacer exploraciones, inversiones desde los Estados Unidos para lo que es hidrocarburos. Hoy la Argentina, ¿qué capacidad tiene de producir crudo, petróleo, gas? ¿Cuál es la capacidad en principio que tiene la Argentina y por qué cuál es la razón por la cual terminamos siempre importando, comprando barcos y barcos y barcos con energía? Bueno, muy buena pregunta, porque resume todo el problema que tenemos ahora. Argentina tiene petróleo para 100 años y tiene gas para 200 años. O sea, nos vamos a morir todos. Pero ¿qué pasa? Internamente nosotros tenemos un precio de barril, se le llama barril criollo, que llega hasta los $70, cuando en el mundo está a $120. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién invierte en Argentina? Nadie. Se van a los países vecinos, invierten en Brasil, en Bolivia, porque se paga como es el crudo, como un commodity, precios internacionales, y de ahí nosotros vamos a los países, le compramos para llegar a esa demanda que no estamos satisfaciendo internamente, de ese 20%, 25% que hoy está faltando en la Argentina. Entonces, petróleo y gas tenemos, sí, un montón. Y bueno, ¿y por qué no alcanza para nosotros? Y porque hay que invertir para sacar ese petróleo, y conviene invertir en Argentina o en otros países. Y en otros países, no en Argentina. Ahora, esta diferencia que nombrabas vos de $50 por barril, donde claramente cualquiera debería invertir primero en lo que tiene que ver con una infraestructura que es bastante cara en el rubro de la exploración de petróleo, ¿no se puede hacer un precio diferencial? No se puede garantizar un consumo interno a un precio del barril y después
exportar al precio internacional? Eso se puede cuando vos llegaste a la autosuficiencia, cuando tenés todo calzado, no tenés inflación, y vos decís, bueno, mira, los primeros barriles van a ser para el consumo interno y el resto va a ser para exportar. Pero cuando vos no tenés el consumo interno solucionado, y te pasa esto, nadie quiere importar, ninguna compañía petrolera quiere importar porque importan a pérdida, lo cual resulta lógico. Entonces no llegaste a la autosuficiencia energética y le pones un barril criollo, entonces tenés que importar. Ahora, viste, cuando en la Argentina hablábamos de especulación recién y es parte, digamos, del componente inflacionario, y estamos acostumbrados que en Argentina vos en la cadena productiva de pronto un pantalón sale, por decirte, no sé, hoy 5.000 pesos, pero producirlo te sale 800, 900 y lo compras a 5.000. Mucho se ha hablado del tema de la importación de energía, de los barcos que se traen, o la energía, digamos, en cuanto a lo que es el gas, que se traen en barcos, y un sobreprecio. Vos que sos del sector, es muy grande el sobreprecio, porque también a veces da para pensar tantos años, desde un gobierno de Arturo Frondizi a la fecha, donde se pudo haber progresivamente distintas políticas para mejorar lo que es la matriz energética y políticas de Estado para poder hacer una inversión segura, y nunca sucede. ¿Hay un negocio detrás de todo esto? Digamos, ¿se le pinza? ¿Se le saca el negocio a alguien si se invierte en Argentina? No, yo creo que los sobreprecios y el precio de los barcos son precios internacionales. El problema no está en los barcos, el problema está en la falta de una política energética que podamos ver el futuro, que sea transversal a todos los gobiernos, no a un gobierno. Entonces llega un gobierno, va para la derecha, llega otro gobierno, va para la izquierda, y le pregunta, y bueno, ¿cuál es la política energética y cuál es el plan que vos tenés a futuro? Y de esa forma vamos todos juntos para el mismo lado. No importa si esté o no de acuerdo, pero hay un plan. Y bueno, y el plan da resultados de acuerdo a la ecuación que está haciendo el que lo dice, y vamos todos para allá. Pero ahora no sabemos cuál es el plan. El plan es, va a faltar diésel. No, es la coyuntura. Está faltando diésel. No, es poco lo que está faltando, no está faltando diésel. Bueno, entonces, si no reconoces la realidad, no tenés un plan, después termina siendo todo una situación que no se comprende por qué no se invierte en Argentina en cambio de importar los barcos. Son situaciones incomprendidas por todos nosotros, porque yo creo que no hay un plan. Porque creo que sale el jefe de ministro a Mansur a decir que bueno, que tomó nota y que se van a importar los barcos. ¿Pero qué toma nota ahora si lo dijimos hace 6 meses atrás? Si los barcos ya deberían haber estado importados cuando pagado y todo listo antes que arrancara la guerra, lo comprábamos a mitad de precio. Si esto era previsible que nosotros íbamos a tener esta dificultad energética. Era previsible, lo dijimos. Entonces, ¿por qué nos ponemos a hacer las cosas cuando ya está todo complicado? Porque ahora está complicado. ¿Por qué? Está complicado. Está complicado para traer el barco porque es más caro, no porque no exista. Por supuesto. No es porque no hay petróleo o no hay gas. Hay una guerra en el mundo y obviamente que los commodities se fueron a las nubes, todo mucho más complicado. Pero, ¿por qué llegamos tarde siempre? Bueno, yo creo que hay una dificultad importante del gobierno, y digo el gobierno para no ser tan preciso y abarcar todo el abanico, porque nosotros le mandamos nota al presidente Alberto Fernández, al jefe de ministro, al secretario de Energía, a todo, al ministro de Trabajo, advirtiéndole, porque esto es una cadena, cuando empieza a fallar todos los eslabones. Advertimos todo esto, nadie nos escuchó. Entonces, ¿por qué llegamos tarde? Porque nos escuchan, porque tienen la dificultad de, a ver, ¿por qué a los combustibles se les rebajó el corte?
¿Por qué si el mundo va hacia un mayor corte, una mezcla? ¿Se entiende, no? Contale a la gente, sí, por eso, pero contaba a la gente qué significa corte. Nosotros en Argentina teníamos el corte en las naftas un 12% y en el diésel un 10%. A raíz del año pasado se pasa por diputados y senadores. Nuestros diputados y senadores levantaron la mano para disminuir el corte, principalmente en el diésel, que se disminuyó del 10 al 5. Pero contale a la gente qué es el corte, por lo mejor no entiende, digo. Es la mezcla de biocombustible que está hecho, un biodiesel, digamos, que está hecho a base de granos, principalmente de maíz. Sí. Entonces se mezcla con el combustible de hidrocarburos y es lo que hoy estamos consumiendo con un 5% okay. de corte o mezcla. Ese corte, el año pasado, ante la ley nueva, era de un 10. Y lo que nosotros decimos es, si vos ese corte no lo tenés en un 5, lo tenés en un 15, ¿sabés todo lo que te ahorra? Y te lo digo fácil, un 5% más son 14 barcos, 700 millones de litros. O sea que si tenemos un 10% más, son 28 barcos que nos ahorramos de importar. Pero encima damos trabajo a los argentinos. La plata queda acá, no se genera inflación y todos tenemos trabajo. ¿Y la calidad del combustible? La calidad del combustible es la misma. De hecho, Brasil tiene un corte que llega al 27%. Está bien que ya en ese corte vos tenés que tener un motor flex. Ahí te iba a decir. Pero llegando al 15%, los motores que tenemos andan perfectos. Y Argentina, otro dato que también es relevante, exporta los motores flex a Brasil. O sea, nosotros fabricamos motores flex, pero no quedan en Argentina, se van a Brasil. Pero ahora, ¿por qué el mundo está yendo hacia las energías renovables, hacia lo verde, que es aumentar los cortes, principalmente en los hidrocarburos, corte con biocombustible, y nosotros lo bajamos? Encima cuando estamos mal, y encima que lo fabricamos, no lo tenemos que importar a los biocombustibles, lo fabricamos nosotros. Yo creo que con esta descripción que acabas de hacer, que es muy gráfica y es muy simple, vamos un poco a lo que te pregunté hace unos minutos. Acá hay alguien, y cuando digo acá en Argentina, que estas ecuaciones le favorecen, porque sin duda alguna, lo que vos decís es muy básico. Lo que lográs es que no salgan tantos dólares, dar trabajo a la gente, ir por el camino donde va el mundo, que es a los biocombustibles, a una energía sustentable, y en Argentina hacemos todo lo contrario. Entonces, vamos a comprar, a importar, a traer más barcos. Es muy raro. Y llegamos a este pronóstico que vos dijiste hace 6 o 8 meses atrás, de la escasez, donde hoy, ¿a quién le pega más duro la falta de gasoil? Al campo le está pegando más fuertísimo, porque ellos están pagando un valor del diésel que no es el valor que nosotros vemos en el surtidor, sino es más elevado, porque el canal mayorista históricamente era más barato, ahora es más caro. Claro, por la escasez, oferta y demanda. ¿Y esto cómo repercute en los precios? Más allá de la especulación, ¿cómo esto se traslada después a la famosa góndola del supermercado? Bueno, a ver, el traslado a precio del aumento del diésel termina siendo anecdótico cuando vos no lo tenés al diésel, porque lo bueno de esto sería que cada producto tenga su valor real y no por la escasez todos empiecen a decir, bueno, aumento por si acaso. Entonces, cada producto tiene su valor real, todos sabemos qué sale cada cosa y en base a eso hacemos un plan. Por eso, insisto, no hay plan energético, no sabemos si vamos a tener diésel, si nos va a llegar, la estación una semana tiene diésel, una semana no, atrás de eso hay fuente de trabajo, cortamos los biocombustibles, no hacemos los gasoductos que hay que hacer, que, a ver, también utilizamos diésel, importamos diésel de menor calidad para las usinas para generar electricidad. Entonces, ¿lo podríamos hacer con gas? Sí. ¿De quién? Nuestro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Gasoducto. Bueno, todo eso es un plan. Totalmente. Lo explicaste, la verdad que Gaby,
como siempre, lo explicás muy simple y de manera muy concreta. Yo le quiero recordar a la gente, esto es un informe tomado de tu organismo, de SECHA, que el 58,4% del litro de combustible se lo lleva la petrolera, que el 34% se lo lleva el Estado, ¿sí? En tasas, impuestos provinciales, municipales, nacionales, y el 7,6% es lo que queda en las estaciones de servicio. Y esto lo tenemos que entender todos, me incluyo. Cuando la nafta empieza a aumentar, a subir, ¿en dónde van las cosas? ¿No? Es un 34% del litro de combustible se lo estás dando al Estado. Entonces, nos llama la atención hoy estar viendo una inflación interanual pronosticada de un 60, 70, 80. José Luis Esper me dijo, no llamaría la atención que este año la inflación sea del 100%, y vimos rubros como el rubro de la seguridad, Gabriel, que firmó paritarias por un 85%. Entonces, yo creo que como vos mencionás, falta claramente un plan económico, falta un plan de políticas públicas, que no tiene que ser a corto plazo, tiene que ser de mediano y largo plazo, y que no tiene que ser tampoco, ¿no? Si el gobierno es celeste o es amarillo o el color que fuera, ¿no? Tiene que ser un plan de por lo menos los próximos 15, 20 años, donde se esté trabajando en todas estas cosas de manera seria y responsable, con el estilo de cada uno, ¿no? Con la gestión de cada uno, pero que se mantengan en esos ejes. Gabriel, yo te agradezco muchísimo. No sé, ¿querés decirle algo a la gente antes de despedirte? No, solamente quiero decir que es lamentable y nosotros como argentinos tenemos que ver realmente cuál es la raíz del problema y no quedarnos en que, bueno, falta diésel nomás. No, esto no es falta diésel, no hay un plan, y a los políticos y a los que levantaron las manos, los diputados y los senadores, para que haya una rebaja en el corte del diésel y que en cambio del diésel el 5, bueno, ellos también tienen que dar explicaciones, porque al final del cabo parece ser que son 2 o 3, le ponemos cara, pero son un montón, un grupo de gente, que dentro de ellos están diputados y senadores que representan a las provincias, que también levantaron la mano. Entonces, el problema que hoy tenemos no es un problema de nosotros los argentinos, es un problema de los políticos, de la mala gestión de los políticos. Totalmente de acuerdo, y esto viene sucediendo en los últimos 50, 60 años. Gabriel, te agradezco muchísimo como siempre. Al contrario, un abrazo grande, hasta luego. Abrazo.